Hola, buenas tardes amigos, estamos en tiempo de entrevista, estamos en tiempo de las aventuras de la espada y hoy hemos dado entrada en nuestro programa no solo a nuestro invitado que ahora presentaré, sino a un nuevo presentador, un nuevo contertulio en las aventuras de la espada. Bueno, ya estuve una vez aquí. Bueno, estuviste una vez con los tercios, con los es tercios, verdad, pero aquello era un mare magnum, ¿no? Mucha gente aquí amontonada, ¿no? Ahora vas a hacer lo que me gusta a mí hacer, que es coger a un escritor, ponerlo boca abajo y sacudirlo hasta que se caiga todo en él. Eso lo hace Hacienda, eso lo hace Hacienda, ¿no? Eso es muy malo. Y bueno, Álvaro, bienvenido a las aventuras de la espada, ya en serio. Muchas gracias. ¿Vas a venir más veces? Sí, claro. Que me invites, sí. Aquí estaré. No, sabes que estás siempre invitado. Muy bien. O sea que vamos a ello. Y bueno, ahora que ya te hemos presentado al nuevo presentador, vamos a presentar a... Bueno, ¿cómo voy a presentar yo a Paco? Paco Álvarez, y yo creo que somos algo más que dos contertulios o uno que presenta y otro que aguanta las preguntas, ¿no? Somos algo más, ¿no, Paco? Desde luego, sí. Somos algo más, somos romanos. Somos romanos. Y amigos y residentes en Madrid. Bueno, Paco es un hombre genial. Paco está haciendo lo que a mí me hubiese gustado hacer. Lo que pasa es que no tengo tiempo. Y tampoco tengo ganas ya de hacer la competencia. Yo soy un amante de los romanos, bueno, de los cartagineses. Bueno, todavía podemos entrar a saco. Sí. Tú defiendes a los romanos y yo defiendo a los públicos, ¿no? Sí. Cualquier día nos ponemos y hacemos algo a medias. Sí. Porque yo me estudié muy a fondo, tú lo sabes, todas las batallas del Levante español, en las campañas primero de los hermanos y luego del hijo sobrino de ellos, el hijo sobrino, y creo que es la Segunda Guerra Púnica se decidió en España, está claro. Sí, desde luego. Está claro. Y todavía está el resultado indeciso, porque he pasado antes por una calle y había una peluquería que se llamaba Magón. Y digo, toma. Todavía. O sea que algo queda. Sí. Bueno, hay sitios donde están tratando de cargárselo del Magón, como es el propio Mahón, que debe su nombre a ese hermano de Aníbal. Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Sí. Ahí estamos. Oye, mira, nos ha traído, ahora luego pongo un recuadrito en el vídeo, nos ha traído Paco Álvarez su libro Romanos de aquí, historias estupendas de los romanos nacidos en España. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo te dio por esto? A ver, cuéntame. Pues la verdad es que el libro estaba ya un poquito ahí a mitad de camino cuando el año pasado nos encerraron, y entonces pues me pasó pues lo que nos pasó a todos y lo que todavía nos pasa, que es unas ganas terribles de viajar. Y entonces dije, bueno, pues vamos a dar una vuelta por Hispania. Empezamos en Cádiz, que es donde empieza todo, y terminamos en el Finisterre, ¿no? En el fin de la tierra, y damos la vuelta viendo a ver con quién nos encontramos, con qué romanos de la época romana e incluso algunos posteriores pues nos pueden acompañar en ese camino, no contando sus biografías ni contando los yacimientos históricos, sino hablando un poco. Yo digo que es un libro para crear afición, para que digas, anda, Balbo, ¿quién era este tío? Y te pongas a investigar. Estoy mirándolo ahora mismo en la Wikipedia, que todo el mundo sabe, es muy importante. Estás hablando de Lucio Cornelio Balbo el Mayor. El Mayor, por ejemplo. Que fue el que ganó la Guerra de las Galias, que yo sepa. Desde luego. Si no hubiese sido por él, Julio César... Sí. Claro, era su Magister Fabrum, ¿no? Su general de intendencia y de logística. O sea, imagínate, en la guerra de las Galias, precisamente, el mismo Julio César habla muchísimas veces de su difícil habituallamiento, ¿no? De los fuertes que fue poniendo en la frontera y todo eso. Sin Napoleón lo decía, ¿no? Un mal general piensa en la estrategia, un buen general piensa en la logística. Y Balbo fue el general de logística de la guerra de las Galias, y antes ya había sido general de logística de César para la guerra que tuvo pequeña contra los lusitanos. Balbo fue ciudadano romano por honor, nombrado así por Pompeyo, o sea, antes que por César. Y cuando César le pidió una recompensa, le dijo, ¿qué es lo que quieres por cómo me has ayudado y tal? Él pidió la ciudadanía romana para todo Cádiz, o sea, que Cádiz fuera una ciudad romana.
Y desde entonces lo fue. Y Cádiz y los gaditanos son romanos desde antes que la gente de Milán, por ejemplo. ¿Sabes? Pero claro, eso cómo lo vamos a estudiar. Y Balbo fue cónsul, fue presidente, digamos, de la República Romana en el siglo I antes de Cristo. ¿Cómo vamos a estudiar eso? O sea, eso está... Sí, porque fue cónsul de... Sí, fue cónsul. Y fue amigo de... Fíjate, Balbo fue amigo de Julio César, como hemos dicho, de Pompeyo, de Cayo, de Cicerón. Cicerón fue su abogado. Ajá. Se conserva todavía los discursos de pro Balbo, o sea, que es los discursos que hizo Cicerón en un juicio en el que acusaban a Balbo de no ser ciudadano romano. Fue amigo de Augusto, desembarcó con Augusto en Alejandría cuando acabaron con aquel tema de Marco Antonio y Cleopatra. Sí. Claro. O sea, quiero decir, es un tío que en el siglo I antes de Cristo, un tío de Cádiz que sale en todos los cromos, en todas las películas, pero en España no sale en ningún libro. No existe. En Cádiz hay una calle de los Balbos. Bueno, y hay una estatua en Cádiz, pero bueno, es que si en Cádiz no hay una estatua de él, tampoco sería raro que no lo hubiera, ¿eh? Tampoco es tan grande la estatua. No, bueno, la verdad está en una plaza Recoleta, como palabra que la gente dirá Recoleta. Y luego que además, junto a ella hay la entrada a un subterráneo donde puedes ver restos, ¿no? Sí. Y la batería. Oye, vale. O a lo mejor es un Balbo llamándonos la por atención. el índice, aunque bueno, lo veo. Primero, el libro está en el tamaño adecuado, o sea, 200 páginas, no te compliques la vida. Pa' un rato. ¿Por qué? O sea, es curioso. Dice, si al principio fue Cádiz, ¿y por qué no fue Tarraco? Porque empiezo a contar la historia desde ese punto de vista del primer ciudadano romano hispano. Que era hispano. O de la primera ciudad hispana romana. Y aparte, evidentemente Cádiz también es la ciudad más antigua de Hispania. Sí. O sea, se fundó, no sé, alrededor del 1100 antes de Cristo. O sea, cuando la guerra de Troya, o sea, quiero decir, 400 años antes que Roma. Si la ciudad occidental más antigua en vez de Cádiz fuera Cardiff, pues habría series, ¿no? Habría seríamos todo el día, no, porque Cardiff, la ciudad más antigua, yo siempre digo Stonehenge, o como se diga, son 4 puñeteras piedras aquí entre nosotros, y además colocadas tal y como están en 1900 y pico, o sea, pero todo el mundo conoce Stonehenge. Y Antequera, que tiene unos dólmenes que el más pequeño le da 10 vueltas a Stonehenge, pues no le damos importancia. O precisamente hablábamos de Magón. Sí. Menorca tiene piedras únicas anteriores a Stonehenge. Sí, desde luego. O sea, que tienen 7.000 años algunas, se calcula 7.000 años. Una locura. Y están ahí y en Malta, o sea, quiero decir, ahí toda esa cultura que desconocemos absolutamente prehistórica de las navetas y de todo eso, de Cerdeña, Malta y Menorca, básicamente, aunque también que es anterior incluso a los fenicios, a los cartagineses, es decir, no se sabe nada. En el otro libro hablábamos un poco de Tartesos. Otra que tal. Justo creo que fue ayer o antes de ayer, por fin, el yacimiento del Turuñuelo en Extremadura lo han nombrado BIC, y entonces por fin se va a poder comprar los terrenos en los que está un yacimiento tartésico fundamental para explicar otra vez una civilización hispana occidental que también es la más antigua de Hispania, que no sabemos, o de Iberia, que no sabemos ni cuándo empezó, pero seguramente sí, en el segundo milenio antes de Cristo, o sea, hace 4.000 años, o sea, pero es que no nos importa nada, o sea, Trajano, todo el mundo, Trajano, ese sí lo conozco, claro, emperador, tal. Trajano, ¿en Madrid tiene calle? Resulta que sí, lo he estado mirando. Tiene una avenida de Trajano. Avenida de Trajano. No me digas. En una acera tiene 2 manzanas y en la otra acera 1. Y está por ahí, por arriba, no la conoce nadie. O sea, el hombre más importante en su siglo, sí. El emperador romano, bueno, ya, pero vamos a ver, en ese momento, cuando él era emperador, Roma era lo más, o sea, ya no creció después. No. Él marcó las fronteras más grandes. Y tiene una calle con 2 manzanas. Tiene una calle con 2 manzanas. ¿Monumento? Ninguno. ¿Por qué? ¿Para qué? En Londres tiene un monumento a Trajano. No me digas. Sí, señor. A orilla de la muralla, de una de las murallas de
de la Torre de Londres. Y en Buenos Aires tiene un monumento trajano. Y Adriano me imagino que también. En Inglaterra. Bueno, en Inglaterra Hombre, también, en Inglaterra dejó una muralla de varios Eso, kilómetros. es que dejó un buen Pero bueno, recuerdo. aparte de eso, Les dejó ahí una línea de aquí para acá. de aquí para acá los pistos, de aquí para acá nosotros. Que les sentó muy mal a los ingleses, por eso desde entonces están intentando hacer ver que Adriano no era hispano. Venga, hombre, ¿cómo que no? O sea, pero claro, eso son esas cosas que tienen los ingleses. Tenemos otro Claro. emperador que no nos interesa tanto, que es Teodosio. Ese lo hizo también. Bueno, no, pero también, quiero decir, hacia el final del libro hablo un poco de Teodosio y de San Dámaso, en el sentido que si quitas, hay 3 hispanos, que son Osio de Córdoba, que fue el obispo que convocó el concilio de Nicea. Sí. San Dámaso, que era un papa, que fue el papa que le encargó a San Jerónimo la traducción de la Biblia. Y para hacer le dijo, mira, estos son los libros de la Biblia, o sea, que son los que hemos elegido aquí, en este concilio, estos son los 4 evangelios que molan, el resto no, o sea, todo eso... El resto no mola. El resto no mola. Entonces todo esto me lo vas traduciendo, San Jerónimo. Entonces, Ya no era santo. bueno, todavía no, pero el Papa ya lo sabía. Ya. El Papa ya... Pintaba, ¿no? Pintaba maneras. Te promete. Y Teodosio, que es el que hace el edicto de Tesalónica, en el que dice, a partir de ahora solo hay una religión en el imperio, que es la cristiana, según el credo niceano cosmopolitano. Sí. Y entonces, quiero decir, si quitas a estas 3 personas, Europa nunca ha sido cristiana. Se acabó. Y los 3 son hispanos. O sea, vuelvo a lo mismo. Netflix, ¿dónde estás? Macho, o sea, que un tío que dice, a partir de ahora, señores, no antes, todo lo Constantino y todas esas tonterías y todas los emperadores arrianos, que a verlos los hubo, como Valente, también. como Valentiniano. Y reyes de España también hubo. Y también hubo arrianos, porque claro. España no empieza en 1400. No, ni en Era un poquito 1812, antes, ni en tampoco. 1808. No, empieza eso. Los cartagineses llamaban, bueno, es más, los cananeos llamaban a España algo así como Hispania, traducido. Y, o sea, y no está muy claro. Hay unos que dicen que eso quiere decir tierra del norte y hay otros que dicen que eso quiere decir tierra donde se forjan metales. El caso es que ese nombre, Hispania, que es como en turco se dice España todavía, no sé. es posiblemente el nombre más antiguo de y continuo de una entidad territorial, llamémosla así, europea, porque España fue Hispania siempre. Luego vinieron los griegos, no, esto es Iberia, bueno, vale, pero los romanos le volvieron a poner Hispania. Sí. ¿Por qué? Porque claro, era su contacto con los cartagineses, y Iberia se quedó para las líneas aéreas y Un poco más. Bueno, ya, seguramente dentro de poco ni para eso, porque estaban económicamente mal. Oye, pero no, ya acabo. Sí. Pero es tremendo que el nombre de Hispania, ese nombre cananeo, porque quiero decir, se ha hallado en tablillas cuneiformes allí, en el otro lado del Mediterráneo, es el mismo nombre que tiene nuestro país hoy. O sea, búscame otro sitio que se llame así, desde el año 3000 antes de Cristo aproximadamente. Eso sí, no hay nada. Ni China, porque China empezó a llamarse China muchísimo después. Sí. Antes eran había 5 reinos, luego 3 reinos, claro. Y no se llamaba ninguno China. O sea, lo de China es muy posterior. Y luego es muy importante también que, por ejemplo, cuando se acaba el Imperio Romano, los bárbaros, pues los anglos y los sajones van a Inglaterra y dicen, esto es Anglia. Ya está. Vale. Los francos, esto es Francia. Sí, y luego dos vienen aquí y dicen, no, esto es Hispania, tronco, esto no es Gotia, no se nos ocurra. Además se autoproclaman reyes Hispanium. Claro. Y hacen... Iba a decir una barbaridad. Con 2. Sí, claro. O sea, pero es eso. Y se mezclan con a los que hay, los llaman romanos. O sea, quiere decir, y luego todos seremos hispanos, etcétera, etcétera. Pero que nunca ha cambiado. Toda esta gente que de pronto se cree que el País Vasco existe, no sé, desde la época de Noé. Sí, de Tubal, ¿no? Sí, de Tubal, exactamente. Pues dices, tronco, y no sé, pero luego te dicen, no, pero España es de hace media hora. Bueno, pues no. Bueno, hemos empezado por Balbo, que para mí es un gran desconocido y bueno, es el responsable en parte, pues eso, de que los romanos conquistasen lo que actualmente es Francia, de que
que Pompeyo fuese Pompeyo también, o sea, de que Cayo Julio César fuese Cayo Julio César, desde luego, y desde que Augusto, porque me imagino que Augusto dijo, bueno, nos vamos a la guerra, y Balbo le dijo, bueno, espera un momento que lo organice. Sí, ¿no? Sí, que tú, macho, te coges un barco y vamos para allá. No, Balbo entonces además ya era una persona seria. Su sobrino, Balbo el Menor, que es posiblemente uno de los fundadores de Cáceres tal y como lo entendemos ahora, aunque obviamente había algo antes, esto también fue el primer explorador del norte de África, que cruzó el Sáhara, que llegó hasta Mali, toda la zona de esa de Cuerno de Oro. O sea, quiero decir, son personajes, pues eso, que se merecen cada uno cientos de libros, y que haya, pues eso, colegios que se llamen así, calles, no sé, monumentos, todo eso, pero claro, España vive cada vez más de espaldas a su historia. Entonces, esto que hay en Toledo, que han montado los franceses como un espectáculo y tal, que está muy bien, Puy du Fou, o como se llama, está muy bien, pero empieza con los musulmanes. Con los musulmanes, ¿no? Ya no, que estuvieron aquí 7 siglos, vale, los romanos 10. Y aparte, bueno, quiero decir, si cuentas Bizancio, algo claro, más. Sí, por eso, hasta el fin de la provincia de España. Estuvieron desde el menos 211 aproximadamente hasta 600, 700, mil añitos, casi. Claro. Casi 1000 añitos. Y aparte, quiero decir, hay mucha gente que siempre con mis libros dice, ya, bueno, tú hablas mucho de la herencia romana, pero ¿y la herencia musulmana? Digo, muy bien, también mola, pero quiero decir, ¿cómo es el arte español? ¿Es figurativo o es abstracto? O sea, ¿qué pintaba Murillo, Velázquez y todo esto? Claro. ¿Pintaban rayitas o pintaban gente? Claro. Figurativo. Entonces, el arte árabe, como es, no es figurativo. Entonces, claro, las mujeres medievales, no sé, la reina Isabel, lo que quieras, o sea, llevaban velo y iban tapaditas. Hablaban latín, ¿no? Eso, precisamente, la latina. Beatriz Galindo, o sea, mujeres españolas. Hace un par de días un amigo ha sacado un libro sobre una mujer que fue gobernadora de una isla en el Caribe, en el siglo XVI, XVII. O sea, quiero decir, la mujer tiene una cierta importancia en la historia de España, que obviamente no la tiene en la historia de los países musulmanes. Entonces, ¿y el derecho? ¿Cómo es nuestro derecho? Nuestro derecho es romano, ¿no? Sí, no es el derecho de los omeyas. No es el derecho islam. No hay cosas, no. Nuestras mujeres pueden ir en bici, joder. Sí. Y sacarse el carnet de conducir. Cosa que allí no. O sea, que en Arabia Saudita me parece que ahora van a empezar. Sí, el otro día, no sé si habéis visto, hay una foto que está circulando por ahí de unas chicas musulmanas sosteniendo el cartel de Mónica García y médico, sí. Y de la médico y mujer. Médico y mujer. Y madre de 3 hijas. Y van tapadas, y digo, ¿esto qué es? ¿Feministas pero no tanto? Son feministas islamistas. Eso sí. Que hay peculiaridades. Sí. Peculiaridades. Pero yo no veo a ninguna romana, ¿verdad? Haciendo esas cosas. Bueno, de hecho, eran bastante liberales y uno de sus hobbies era divertirse con el Romario o los futbolistas de la época, ¿no? Sí. Parece que sí. Que contrataba, digo, ese de ahí. El que lleva el casco y el escudo, que venga luego que tengo que hablar con él. Eso a las mujeres islámicas no las veo. No las veo así. No, y aparte quiero decir, el tema de los divorcios, por ejemplo, las mujeres musulmanas creo que tienen algún problema con el tema del divorcio, y en cambio las romanas, no me acuerdo qué poeta romano se quejaba de que las mujeres cuentan los años por los maridos. O sea, dice, en vez de, como que cada año cambiaban de marido. O sea, que fíjate que es una cosa tremenda, y pues no, las musulmanas no. Entonces, pues es que es eso. O sea, quiero decir, afortunadamente España tiene una herencia muy rica, tiene una herencia de mucha gente que estuvo aquí, de los fenicios, de los griegos, de los romanos, de los árabes, tal, pero por encima de todas las cosas somos romanos, y reto con el arma que quiera, con un gladio se hace falta a demostrar que eso es
cosas, sí. Y es que no hay más que salir a la calle, vamos. Claro. Sí, es cierto. Oye, nos han contado otra cosa, sí. Y al principio fue Balbo, pero luego ya te metes en harina. Y después de Balbo, ¿quién viene así importante? Pues todos. ¿O saltas directamente a Trajano y eso? No, la verdad es que no voy por historia, sino por paseo. Entonces, por zonas. De Cádiz, claro, me voy a Itálica, y que ahí son Trajano y Adriano, que fíjate, hablábamos de Trajano. Y Córdoba. Que nos olvidamos siempre de... Córdoba era muy importante. No, hombre, que sí es importante. Fíjate, los Sénecas, el padre de Séneca ya fue importantísimo y es el que es menos importante. Y por supuesto Lucano. Lucano es un poeta revolucionario para su época y para la nuestra. Es un tío que es el primero que escribe que puedes perder una guerra y tener razón. De hecho, está bien. De hecho, una de las frases de su libro, que es algo así como el bando de los vencedores fue el que eligieron los dioses, pero Catón eligió el otro bando o algo así, está en el cementerio confederado de Arlington, en el cementerio de los soldados de la guerra civil americana. Esa frase de un señor de Córdoba está presidiendo ese monumento, en el sentido de que de que puedes perder y creer que tenías la razón, ¿no? Dios no puede estar con todos al final. Lo tiene complicado, ¿no? Sí. Está complicado, está en todas partes, pero no. Y de hecho eso, y Lucano también no quita a los dioses de lo que pueda ocurrir en la batalla. Ya no es como antes, ¿no? Júpiter, ayúdame, y ya Júpiter y Zaca y te ayuda. No, o sea, no, esto ya depende para el sol, ¿no? Eso, sí, Les pasó en Tapae con Trajano, precisamente, ¿no? Sí. Porque cuando empieza el tiempo y los truenos, y los romanos dicen, está con nosotros, ¿eh? Claro, Júpiter capitalino está con nosotros, ¿no? Claro, sí. O sea, pero eso mola, pero quiero decir, es llamativo que en el siglo I un tío de Córdoba pues diga eso. No, el que tenga razón o no quiere decir, o sea, que ganes o no puede, como era lo de llegaron los sarracenos y nos molieron a palos porque Dios ayuda a los malos cuando son más que los buenos. Sí. Esa es la traducción, o sea, vale, tú puedes ser buenísimo, truco, pero si los otros tienen más bichos, pues claro, la tienes, claro. Se acabó. No te he dejado hablar ni de Trajano ni de Adriano. Vámonos a Córdoba. Bien, a Córdoba. ¿Es Córdoba? ¿Cómo lo pronunciaríamos? Pues buena pregunta. Córdoba. Yo creo que Córdoba. Sí, Han hecho recientemente un montón de... Vamos a seguir con Córdoba. Han hecho recientemente un montón de descubrimientos en Córdoba, porque como los musulmanes quieren quedarse con la mezquita otra vez, y entonces se han puesto a excavar y han encontrado que debajo de la mezquita había una iglesia romana. Nadie lo podía prever, ¿eh? Nadie lo podía prever. O sea, qué raro en Córdoba, una iglesia romana. Claro. Qué extraño, ¿no? Sí, por eso no excavan nada, porque en cuanto haces así... La lían. Mira, yo tengo una anécdota muy curiosa. Estamos hablando del año 75, viaje de novios, y allí estaba en Córdoba y le digo a un taxista que nos lleve un cine. Le digo, el cine Osío. Y el tío se me queda muy sorprendido y dice, Osío, no hay ningún cine así. Claro, yo lo andalucizaba o como se diga. Y es Osio. Sí, bueno, creo que es Osio. La verdad es que no nos queda muy claro. Osio. Pero sí. Pero ese es otro hermano importante. Sí, ese es el que te he dicho que convoca el Concilio de Nicea. Y no solo eso, sino que escribe... No, aparte del Concilio de Nicea, es más muy importante. Sí, escribe el credo. El credo que se dice en todas las misas cristianas, no solo en las católicas, en todo el mundo, todos los días. O sea, ¿en Rusia se dice? Sí. ¿En Argentina? En todos los sitios. En Australia, en todos los sitios. Todas las iglesias que se consideren cristianas, ojo, no católicos solo, todos los cristianos. Y de hecho hay una parte del credo... ¿Y le van a quitar el sitio, le van a poner a los musulmanes? Sí, claro, por supuesto. Los cojones, perdón. Eso. Porque dime, que no es apenas importante el hombre. O sea, fíjate que todo lo que se dice, o sea, el credo, que en latín, como sabes, quiere decir yo creo, todo lo que dice en el credo es lo que está autorizado o es ortodoxo creer, según la Iglesia. Y todo lo que no se dice no se puede creer. No se puede. Y hay incluso una manera de verlo, que hay alguna cosa anacrónica, que cuando dice lo de creo en un solo bautismo para el perdón de los pecados, eso es específicamente contra los donatistas, que creían que en esa época el bautismo equivalía a la confesión, por decirlo de algún modo. Pero los donatistas hacían que la gente se pudiera bautizar varias veces. De tal manera que, oye, he pecado, bueno, pues te bautizo otra vez y ya está. Santa Pascua.
Quiero decir, ese de un solo bautismo no se refiere a que haya otros tipos, sino de que solo se te bautiza una vez. O sea, por ejemplo, y eso, Osio, fíjate, nada, apenas importante. O sea, el tío que le dice que acaba con el arrianismo, que unifica lo que llamamos el credo niceano, y eso, y que cuyas palabras se siguen diciendo todos los días en tantísimos sitios del mundo. ¿Alguien lo conoce? Nadie. Nadie sabe quién es el inventor. Oye, ¿y la España vaciada? Pues ese es el tema, que es que si no conocemos a nuestros héroes, pues ya no te digo de nuestro patrimonio. O sea, quiero decir, está está toda España llena de yacimientos, sobre todo romanos, porque los romanos eran muy dados a expandirse y a tener cositas por todos lados y casitas en todos sitios, y están el 90% sin excavar, y de las que están excavadas ninguna está excavada más allá del 50%. O sea, no sé, por ejemplo, en Complutum, en Alcalá de Henares, se sabe ya que si vas a visitar el yacimiento, que es bastante está bien, pero quiero decir, se le podía dar más vidilla, francamente. La mayor parte de la ciudad está debajo del barrio que se construyó allí, con lo cual no sabemos ni dónde está el teatro de esa ciudad moderna. Pero sabemos que había una ciudad antigua que posiblemente fue republicana, o sea, fue romana, no solo carpetana, en el Cerro de San Juan del Viso, que es un cerrito que está allá arriba. Y ahí sí sabemos dónde está el teatro romano. Está cartografiado, fotografiado, solicitado, por amor de Dios, nos dejan excavar aquí, ¿sabes? Un teatro romano a 25 kilómetros de Madrid. ¿Te imaginas lo que sería eso? O sea, y en una ciudad que ya es patrimonio de la humanidad. Sí, además un teatro romano interesante, porque mira, hay un teatro como el de Segóbriga, que es muy bonito, muy pequeñito, en el cual te pones en el escenario y hay un tipo en la última fila y le explicas, hablas bajito, le explicas qué es lo que está viendo y te oye, y de repente se llena todo el teatro, porque todo el mundo que pasa se sienta. Y de repente vienes y hay 300 personas sentadas. El de Complutum sería más grande. Un poquito más grande. Tampoco la bomba, porque es posiblemente hubo un teatro posterior. Pero claro, si no excavamos ¿cómo vamos a saber dónde está el otro? Ya, pero más España vaciada, porque todo, los visigodos curiosamente se meten mucho en la zona de Zamora, Palencia, León, todo eso, y sin embargo parece como que los romanos no hayan estado allí. Fíjate. ¿En Zamora o en Palencia? Muchísimo. De hecho, quiero decir, Astorga, Astúrica, Augusta. Astorga y León, pero es que eso y las médulas no existe. No, pero está todo es la falta lleno. Lo que no, España puede que esté vaciada de recursos económicos, puede que esté vaciada de gente, pero está llena de patrimonio. Todo. No das un paso, y la zona de Palencia y el norte de Lusitania, quiero decir, de la provincia lusitana, que recordemos que la capital era Mérida, pues imagínate lo rica que era esa provincia, si solo conocemos Mérida. Pues Córdoba, que era la capital de la Bética, que era la provincia rica de las de aquí de Hispania, imagínate lo que hay ahí abajo, ¿sabes? Y es más, Córdoba, hablabas antes, Córdoba, el puente de Córdoba era el puente, y el puente romano de Córdoba era el único puente que había hasta 1958, creo. O sea, el único, y es el mismo puente por el que cruzó Julio César, el que hicieron los romanos. Sí, en más sitios pasa eso, ¿eh? Oye, te iba a hacer una pregunta y sí. Hay una película en la cual sale un hispano, que es mentira, o sea, es hispano, bueno, a lo mejor ha existido, que mandaba 3 o 4 legiones Félix cuando solo había una. Sí. O sea, había una legión Félix, pero bueno. Es que él era felicísimo. El guión dejó a la Vega 28. Sí, claro. Él no es de Mérida, porque la traducción al castellano del diálogo dice que él es de Mérida, pero en el yankee original dice Trujillo. Sí, Trujillo. Sí, dice, pero así, se queda tan ancho. Es otra ciudad tan antigua como Cádiz o más. Hay quien habla de que quizá a lo mejor es más antigua que la propia Cádiz. Puede que sea tartésica. Sí. Entonces es que quiero decir, los tartesos no son solo la parte que cree, bueno, no, es que no sabemos nada, pero sí sabemos que estuvieron en Extremadura. Entonces lo que no sabemos es hasta dónde, pero o quizá eran de Extremadura y luego bajaron hasta donde sea, ¿no? Ni idea, claro. Y es que luego, por ejemplo, las famosas islas Casitérides, que es de donde traían el estaño
estaño, no sabemos qué es, no sabemos, hay quien dice que es Galicia, hay quien dice que es Bretaña, hay quien dice, sí, pero ¿son esas realmente? No se sabe. Es que no, pero vamos a ver, tenemos romanos famosos en Córdoba, en Belcredo. Tenemos al Balbo, que sin Balbo los chicos de la familia Julia se habían comido un torrao. Exactamente. Sí. Y tenemos a Trajano en Sevilla, por decir algunos. Pero gente famosa del norte, ¿es que no hay? Sí, gente famosa del norte, a ver qué caiga ahora. Hombre, por supuesto, la gente de Calahorra, Quintiliano, o Marcial de Bilbilis, de Calatayud, de más al norte, más un poquito más hacia el oeste. Más al oeste de Galicia, pues, por ejemplo, hay un personaje que a mí me llamó mucho la atención, que ya lo había estudiado algo, que creo que alguna vez hemos hablado, que es Egeria. Egeria es la primera mujer que conozcamos que escribe un libro y que sea de Hispania. Vuelvo a lo mismo. Igual que la primera catedrática que hubo en el mundo también española. Fue española. Y el primer catedrático negro, curiosamente, en Granada. Además, tiene delito la cosa. En la Universidad de Granada, que además le encargaron hacer en un año el discurso de apertura del curso, que eso es un honor enorme, o sea, para el catedrático. En esa época, ahora lo puede hacer ahora cualquiera. Pero en el siglo XVI creo que es era complicado. Y pues eso, vuelvo a lo mismo. Si esta señora, si hubiera una inglesa que hubiera escrito un libro en el siglo IV, en el año 300 y pico, no veas. Madre mía. Habían hecho una serie de Netflix, pero una serie tendrías una al año. Una al año y otra. Y la Universidad de Cambridge se llamaría así, no se llamaría Cambridge, se llamaría con el nombre de la señora. Sí, en Inglaterra hay las famosas cartas de Vindolandia, que son pues como tarjetas postales de un fuerte de justo del muro de Adriano, en el que una de ellas es que es muy famosa, es una invitación a una fiesta de cumpleaños de una chica a otra chica. Por favor, no sé qué, espero que vengas, tal. Pues la primera parte de la postal la escribió el escriba y la señora de su propia mano añadió una frase al final, ojalá que vengas, hermana, o algo así. Y ese documento, hay documentales sobre ese documento porque es el más antiguo escrito por una mujer en Inglaterra. Tronco, o sea, por amor de Dios, qué pesados. Claro. Pero si es una puñetera línea, y aquí estamos hablando de una chica de Galicia que escribe un libro en el que cuenta su viaje a Tierra Santa en el año 300 y algo, ida y vuelta. ¿Y cómo termina el libro? Diciendo, dignaos acordaros de mí. Sí, y no se acuerda ni Dios. Claro. Es que están otras Hablemos, cosas. Las feministas y todo esto, claro, como no leen, pues no, las feministas de ahora, las de salón, como no leen, pues no saben que hubo una mujer que escribió en el siglo IV. Quizás no lean porque no sepan. También. Existe esa posibilidad, ¿eh? Existe. Porque no, y luego si la conocieran, pues a lo mejor, que escribió sobre Tierra Santa, quita. Facha, fijo. Sí. No, pero haciendo un inciso, tú sabes que hay un programa que se llama Víctimas del Odio dedicado a violencia de género y todas estas cosas, y descubrimos que en Andalucía hay, por cada pueblo hay 3 chiringuitos de estos de violencia de género, ¿sabes? Sí. ¿Y tú sabes en qué se gastaron la pasta? Su capítulo number one. En langostinos de Sanlúcar. Hombre, ese sería el 2. No, en hacer viajes. ¿Y tú sabes cuál es su viaje preferido? Hasta que ha empezado la pandemia. Jerusalén. Mire. Resulta que hemos descubierto que prácticamente el 20% del dinero que se le daba a los chiringuitos de las teóricas víctimas de violencia de género, confirmado por la propia agencia que les hacía el tema, o sea, no es... Ahora, lo que nos falta por averiguar es si el hotel de Jerusalén es de algún amigo del chiringuito. Sí, puede ser, pero vamos, Jerusalén era su destino ideal, y el segundo Roma. Pues mira, como Egeria. Jerusalén, o sea, no han cambiado las cosas. No ha cambiado nada. Ha cambiado que Egeria se lo pagó ella. Egeria se lo pagó ella. Se lo pagó ella de su bolsillo. Y a todos estos lo pagamos nosotros, y encima dicen que es dinero para las víctimas. Claro. Pero vamos, ya en Andalucía ya hemos visto lo que hacían con el dinero para los parados, entonces que nos extraña. No extraña nada. Además, esto lo descubrí yo de casualidad, o sea, fue una cosa muy curiosa porque yo estaba tratando de averiguar el tema de los viajes a Fátima.
Y claro, esos viajes los organiza la mayoría del propio ejército y lo llevan los curas de ejército y tal, y una serie de asociaciones. Digo, bueno, este es su principal, le digo al tipo de la agencia de viajes, este es su mejor cliente, claro, su mejor negocio. Sí, Fátima, y dice, no, que va, Jerusalén. Digo, ¿Jerusalén? ¿Y quién va a Jerusalén? Y dice, las de los chiringuitos de víctimas de... Pero los amigos, no las víctimas, no. El chiringuito paga, luego a saber quién va. Sí, sí. A lo mejor va alguien que no tiene nada que ver con el negocio. O sea, bueno, después de este inciso que es así. Pero es así. Oye, los herederos de Roma. Hay unos señores que llegan y dicen, oiga, yo estoy aquí porque Roma me ha mandado aquí a controlar la situación. 1. 2. Como Roma ya no pinta nada, y si pinta algo está muy lejos, yo soy el rey de España. Además es que se autotitula, vamos a traducir del latín al castellano, rey de España, con dos narices el tipo. ¿Estos también son romanos o son españoles? Ellos se consideraban romanos. Aquí, Sí. Ellos se consideraban romanos de algún modo, o querían ser romanos. Es que de hecho vinieron encargados por los romanos. Claro. O sea, venir aquí, vosotros, vale, sois un poco brutos, pero es que hay otros que son más brutos todavía. Entonces, vais para allá, por favor, y los echáis. Venga, vamos. Pero a cambio de eso me consideras romano. Sí, claro. Bueno. De hecho, una historia bonita de otra mujer hispana totalmente desconocida es la de Gala Placidia, hija de Teodosio. Sí. ¿Era de aquí? No sabemos si nació aquí. Dicen que nació en Constantinopla, pero desde luego su madre y su padre eran de aquí, y por la mala leche que tenía la señora, yo creo que era hispana. Sí. Porque fue la única mujer, o por los ovarios que tenía, fue la única mujer que fue regente del Imperio Romano, del lado de Occidente solo, pero fue regente del Imperio Romano en una época continua de guerras, luchas y todo lo demás, en el siglo V. O sea, quiero decir, en una época que es verdaderamente complicada para las mujeres, o sea, y mucho más para las mujeres con mando. Pero aparte de eso, esta chica, cuando tenía 19 años, la secuestraron los godos, los ostrogodos, creo, en el año 410 en Roma. La secuestraron, se la llevaron a la Galia, no sé qué, ahí se terminó casando con el hijo de su secuestrador, tuvo un hijo con él, fueron a vivir a Barcelona, los otros godos mataron a su marido y a su hijo. Bueno, una vida que es un lío, un desastre. Luego va a Constantinopla, la querían matar, bueno, de todo le pasó a la señora, y que luego es muy conocida por lo que llamamos el mausoleo de Gala Placidia, que está en Rávena, que es un sitio precioso de mosaicos, que y bueno, y es otra persona que también debería de estar fundamentalmente en la historia, pero me he ido con Gala totalmente de la hablando de su padre y su madre, que dices tú que eran de aquí. ¿De dónde eran de aquí? Pues Teodosio dicen que era de Coca, de Segovia, dicen. ¿Y su madre también de Coca? Su madre no, su madre era familia de... No se sabe. No se sabe exactamente, pero se sabe que era hispana. Sí, que era familia. Oye, hay un tipo que no era hispano-romano, pero que salió de aquí para ponerse la toga imperial, el que mandaba la sexta, la legio sexta. Sí, Galba. Pero Galba. ¿De dónde era Galba? ¿No sabemos? No se sabe. Es que, quiero decir, partamos de una base. Ser romano, los romanos somos como los de Bilbao, nacemos donde nos da la gana. Exacto. Entonces, quiero decir, Galba podía ser perfectamente de Burgos, o sea, y considerarse romano perfectamente, y ya está. Sí. Entonces, si no se conservan todos los documentos y aparte no es ni importante, más que importante de dónde hayas nacido, para los romanos es de quién romano, de quién hayas nacido, qué familia eras. Sí, de quién, si tu padre y tu madre eran si tu padre y tu madre eran romanos, tú eres romano, ya está. Sí. Luego la tribu también, pero vamos, la tribu, que tribu es curiosamente una palabra romana, ¿no? Que nos suena muy étnico y todo eso, pero es como se dividía el pueblo romano en tribus. De ahí viene tribuno, de ahí viene tributo, de ahí viene todo, o sea, cualquier tipo que originalmente era una división en tres tribus, que era el pueblo se va a dividir en los que sois creo que era de la
de Albinia, de Rómulo y de no sé qué. Y luego terminaron siendo 35 tribus. Pero los comicios tribunales, por ejemplo, o sea, bueno, todos los tribunales, es que todo viene de esa tribu romana, que es la manera en la que se organizaban las tribus. Por ejemplo, incluso había una figura una metáfora muy bonita, que es que los lictores, que eran los escoltas de los cónsules y todo eso, veis que llevaban como un haz de varas, que si lo llevaban fuera o si el mando tenía imperium, además llevaban un hacha, como en el escudo de la Guardia Civil. Pero esas varas, cada una de ellas representa una de las tribus de Roma. Con 35 varas lo tenían ahí. Mira que está fuerte, ¿no? Claro, entonces, pero la figura es que cada una de ellas es floja, pero todas juntas y atadas son fuertes. ¿Sabes? O sea, quiero decir, ejemplifica. El simbolismo es muy fuerte, sobre todo para la época. Y de hecho, si a alguien había que darle, quiero decir, en alguna ocasión, creo que se conserva una anécdota de Julio César, que mandó a azotar a uno le dijo al lictor: desata tú no sé qué, y saca una vara y dale a porque había cometido cierto sacrilegio, ¿no? Y eso, pero quiero decir, es un simbolismo muy, muy curioso. Y esa unidad, quiero decir, hay un montón. Máximo, por ejemplo, fue un usurpador que también fue hispano. Hay un montón más, aparte de los 3 emperadores clásicamente hispanos, que Adriano, Trajano y Teodosio, que fueran de aquí. Y luego hubo mucha gente de aquí que fue gobernadora, por ejemplo, de Gran Bretaña, como Eliano, o de Alemania, de Germania, que como Papirio Carbón. O sea, quiero decir, gente que, vuelvo a lo mismo, si hubiera habido Alemania obviamente ni existía ni se la esperaba en esa época, pero si hubiera habido un alemán que hubiera sido gobernador de Hispania en el siglo II después de Cristo, o un inglés que fuera la plaza de Trafalgar Square, sería el nombre de este tío y la columna sería alta de narices. Estarían todo el día diciendo, que nosotros estuvimos gobernando Hispania, Cuidado. Antes que decías lo de Bilbao, tenemos algún personaje de esa zona, porque ya sabes también que algunos dicen que no, a los primos de Tubal no les visitaron. Claro, no, fíjate que lo curioso es que es al revés. O sea, los primos de Tubal fueron aliados de los romanos desde el principio. Sí. Y eso es lo que Pompeyo el Viejo es fiel testigo de eso. Sí. Y de hecho por eso sobrevivieron. Pero los hijos de Tubal, los vascones, estaban en Navarra. Entonces las tribus que poblaban lo que ahora llamamos País Vasco eran tribus celtas, ¿no? Sí. Que de hecho sobrevivieron hasta yo diría que el 300 o 400, por lo menos, pero sobre todo esos terrenos y los del valle de Navarra se los entregaron los romanos a los vascones. Y eso, Pamplona, Pompaelo, ¿no? Es evidentemente la ciudad de Pompeyo, la ciudad de Pompeyo, fundada por él como capital para los vascones. Y en Irún hay un yacimiento sin excavar, como no, que es el puerto romano más importante de esa esquinita, ¿no? Sí. Y efectivamente hay un montón de vestigios romanos, pero como la arqueología depende de las comunidades autónomas, sí, cierto. Pues si a la comunidad autónoma no le interesa algo que cohesione su territorio con el resto de España, claro, pues apaga y se acabó. Claro. Bueno, hay un hispano-romano que no nació aquí, pero que hay gente que lo considera, unos por ignorancia y otros al revés, precisamente porque entienden que ese hombre fue bueno para España. Se merecía ser español, que es Sertorio. Sí. Sí, Sertorio seguramente no. Vamos, quiero decir. Vamos, no era de aquí, no. Eso está, pero sí murió aquí. Sí murió aquí y sí estuvo a punto de construir una Hispania romana sin Roma, lo cual hubiera sido una entelequia curiosa en la historia, ¿no? Pero sí hizo un senado hispano, sí hizo una especie de escuela. Dicen que eran rehenes, pero no está tan claro. Allí arriba en Jaca. Y bueno, y Sertorio pues estuvo aquí en guerra con Pompeyo precisamente y con Cecilio Mételo, que es el que, creo que era o su padre, el que fundó Medellín, Metelinum, ¿no? Y Cecilio Mételo Pío, y creo que es el que funda Medellín, que por cierto tiene un teatro romano precioso también, y más cosas que tienen que excavar, y también hay restos tartésicos en Medellín. O sea que otro sitio
que merece la pena que dejemos de decir que España está vaciada, claro, y que de una vez y fuera de campaña los políticos pongan las pelas donde hay que ponerlo. O sea, no puede ser que haya pueblos que están languideciendo porque no tienen ya ni industria ni agricultura, y que haya una villa romana que se sabe dónde está, que está bajo tierra, que no sé qué tal, y que no va, y que no ni siquiera le pongamos una valla ni la desenterremos, porque claro, es más barato Magaluf, ¿no? Es más barato venderle sangría a los guiris y ya está, pero luego viene que también la inventaron los romanos, también, ¿no? Sí, no es broma, pero eso sí, más bien sí. Lo que no inventaron fue el gazpacho, porque no tenían tomates. No, pero hicieron algo muy parecido, que es lo que le dan a Cristo en la cruz, ¿no? Sí, es que posiblemente Posca. El soldado, el milites, que estaba allí acompañado de su centurión y de su optio, que también eran de aquí. Sí, eso dicen. Sí. Hay un libro muy interesante, y yo ¿te puedo poner trabajo? Sí, claro. Sí, venga, a estudiar. No, es que hay un individuo, un catedrático, que en su momento hizo su doctorado, y hizo 2 tochitos así, 2 tochitos de INA 4, Sí. En los cuales, pues hace más o menos, no sé si tú tendrás, se hicieron 1000 ejemplares nada más, yo tengo un juego de ejemplares, porque son dos libritos, en los que este hombre trató de hacer la hoja de servicios de las legiones. Jolín. Pero claro, eso es inviable. Sí. ¿A partir de qué lo hizo? Tú sabes que los romanos tenían la manía de poner una lápida donde yacían los restos del interesado, contando su vida militar, cuando era un milites, ¿no? Sí. Y entonces, pues, gracias a esas lápidas, le fueron enviando imágenes de lápidas de todos sitios, y él fue haciendo pues como una especie de, pues la legión tal, la mili de tal, la legión tal empezó en tal sitio y sabemos que ha pasado por aquí. Y resulta, y esto se sale del libro, de tu libro, porque seguro que no hablar de ello, pero yo te pongo ahora a trabajar. Bien. De las 3 legiones que había en Siria, provincia de Siria, no en Siria como nosotros pensamos, sino en la provincia Siria, romana de Turquía hasta Egipto, provincia romana. Una de las provincias interiores de esa provincia era Judea, y allí había una cohorte, al cambio 500 hombres, era un batallón de legionarios, y resulta que de las 3 legiones que guarnecían Siria, 2 eran made in Spain, como dicen los ingleses, ¿no? Sí. Tiene toda la lógica. Lusitanos y gallegos, o sea, lusitanos, gallegos, leoneses, parece ser que era la que estaba allí, o sea que por eso le dio lo del agua con vinagre. Sí, es que el agua con vinagre que los romanos llamaban posca, y con tomato ya le ponemos tomato, ya está. Pero el agua con vinagre era como la bebida oficial del ejército romano, que lo llamaban posca, y claro, era la única manera de rehidratar. Y de no palmar, porque el agua no se puede ir bebiendo por el campo, como bien sabes. Claro, o sea, uy, no me lo cuentes, 2 veces me ha pasado. Uy, agua, qué sed. No, claro. Más ejércitos han muerto de disenteria que de... Junto a Burgos, una compañía entera del ejército del aire, de zapadores paracaidistas, paran en un pueblo y le preguntan al paisano que está ahí con las ovejas: oiga, ahí hay una fuente, ¿se puede beber? Y dice: yo llevo toda la vida bebiendo. Tú sí. Claro, las bacterias. Y las bacterias también. Eso es lo que pasa, la venganza de Moctezuma y todo eso, cuando uno se va más lejos, ¿no? En México te ponen hielo en el cubata y es suficiente para matarte. Por eso se inventó la tónica también. Claro, sí. Cosas del agua. Sí. Y la posca originalmente, en vez de ponerle, no existía el cloro, obviamente, entonces pues le ponían vinagre. Y es muy probable lo de que los soldados fueran hispanos, porque quiero decir, lápidas de hispanos y con nombres vascones, por ejemplo, o con nombres astures, se han encontrado en el más lejano extremo de Germania, o en el muro Adriano, o sea, que en la frontera con los partos también. En la frontera con los partos, que sí, en los extremos del imperio, en las Extremaduras, porque al fin y al cabo los hispanos tenían fama, no por nada, de ser soldados chungos donde los hayan.
Porque, quiero decir, para eso estuvimos 200 años partiéndonos la cara contra los romanos y eso, y de Calagurris, por ejemplo, era antes de que se crearan los pretorianos, de Calahorra eran los escoltas o los guardaespaldas de Julio César, que Cayo los despide como muestra de, vale, ya me fío de senadores de que no me vais a matar, así que ya podéis volver a Calahorra, chavales. Y al día siguiente, chipraca. Oye, le pusieron la vacuna. Me acabas de recordar una anécdota graciosísima. Aquí hubo Nerones. Sí. Porque Nerón es un apellido, no es un nombre. Pero la gente es que me bruta y piensa. Y entonces. Claudio Druso Nerón. Sí, pues resulta que hay una locutora de televisión. Digo locutora porque, bueno, ya periodista. Y bueno, ya directora del programa. Pero sí, todas esas cosas. Y entonces hay otras 4 señoras en una mesa redonda en televisión espantosa o engañosa, como tú prefieras. Engañosa. Y entonces va la lista y cuenta que, bueno, el día que a Julio César lo apuñalan, cae a los pies de la estatua de Nerón. Toma ya. ¿Puede ser verdad? Porque no ya, era únicamente la de Pompeyo. Ya, pero Pompeyo también puede ser una cosa así muy eso. Pero no tenía familia. Quiero decir, al fin y al cabo, eso había, es en la curia de Pompeyo. De un Nerón allí en el Capitolio. En el Capitolio sí, claro. Pero donde la curia de Pompeyo se supone que estaba detrás del teatro, claro, detrás del teatro que hizo Pompeyo. Y para qué iba a morir una estatua de Nerón, que no eran ni familia ni. No son familia. No son primo tercero de uno que pasaba por allí. No, porque Pompeyo era de ahí del norte y los Nerones, la verdad que no me recuerdo de dónde eran, pero desde luego del norte no eran, porque eran más morenos que rubios, y Pompeyo era más como Alejandro Magno y tal, más rubito. Era más de origen centroeuropeo. Sí, de hecho se metían con él porque decían que era celta, que era galo. Sí, es cierto, por eso te lo saca a colación. Sí, no, de todas formas, quiero decir, todo el mundo puede equivocarse, y más hablando de cosas antiguas. Y luego, lo que siempre digo yo es que nadie se fíe de quien dice algo estar en posesión de la verdad, porque todos, y menos en esto, todos estamos aprendiendo todo el rato. O sea, quien te discuta, no, es que esto fue así en Roma porque tal, pues tío, si no estabas ahí no me lo creo, y si estabas tampoco. Sí, por otro motivo. Entonces, porque las discusiones de eso de no sé, de Bruto estaba o no estaba, porque últimamente se ha puesto de moda decir si Bruto y si era hijo mío o no, si era hijo mío o no, si lo dijo o no, si Marco Antonio tal. A ver, esto, si no sabemos quién mató a quién, no vamos a hablar de quién mató a Julio. Tienes un problema. O dos. Bueno, tú y yo tenemos un problema, y Álvaro también, los tres tenemos un problema. El reloj de arena, ese que tengo ahí puesto, claro. Se ha quedado sin arena. Es hora. Nos vamos. Pero nos vamos, pero nos antes vemos. De que nos vayamos, sí, bueno, volvemos por supuesto. Además tienes que venir con los deberes hechos. Bien. Si quieres los hacemos a medias. A mí no me importa, yo te lo he ofrecido ya varias veces. Cuando quieras, hacemos deberes a medias. Sí, pero es que ponerme a trabajar me da una pereza. No, pero sería interesante hablar de los milites de los milites hispanos. Sí, bien, me pongo a ello. ¿Te gusta el tema? Me gusta la milicia. Sí. Vale, pues vamos a hablar de eso. Y mientras, Álvaro no le hemos dejado hablar porque estoy escuchando mucho. Bueno, ahí nos veremos más. Tú sabes lo que pasa, has descontado una anécdota mía. Tú sabes que yo he escrito varios libros de uniformología romana. Más bien. Y armamento y uniformología. Y resulta que hay una cosa de estas de reconstrucción, allí pues la gente vestida de griego, vestida de, entre paréntesis, más menos. Y entonces me acerco a uno, empiezo a hablar con él, a uno que iba de griego y tal, y le digo, le hago 2 matices, y me dice, no sé cómo usted me dice esto, se atreve a decirme esto, mire usted, yo voy vestido como lo pone en un libro de este señor. Y entonces se va a la mesa, coge un libro mío y me lo enseña. Aquí en este libro pone que esto es así. Y digo, mire usted, perdone, pero mire la foto de no me lleva la foto, pero saqué la cartera del señor carnet de identidad y le digo, ¿a usted le sería mucha molestia leer el nombre que pone en este carnet de identidad? Por eso te digo que es que hay que tener mucho cuidado con quien habla. Los soplitas. Bueno, es desastroso. Bueno, fenomenal. Bueno, pues volverás con el escudo. ¿Volveré con el escudo o sobre él? No, tienes que volver con muy el espartano escudo. eso, muy espartano. Sí.
Tu minuto de gracia antes de que te crucifiquen. Mi minuto de gracia antes de que me crucifiquen. Pues nada, pues lo dicho. O sea, quiero decir, hay que recuperar nuestra historia y hay que empezar por el principio. Y por el principio que está escrito y que sepamos leerlo es el romano. Entonces, pues acercaros a este libro o a los otros 800.000 millones que van saliendo. Sí. Y hay que estar orgullosos de ser romanos, porque eso es estar orgullosos de ser hispanos y que no nos cuenten milongas. Paco, me toca firmar. Hombre, ¿cómo lo sabes? Bueno, Paco ha tenido a bien traerme un libro de los romanos de aquí. Es que ya no sé ni qué poner ya. Para José Antonio, ya está. Para José Antonio. Un milis de amigos, ¿no? Por ejemplo. Sí, eso. Sí. Además que los romanos nacemos donde queremos, o sea que ya está. Exacto. Nosotros somos los romanos, ¿verdad? Nosotros somos buenos romanos. Sí. Y los ingleses Cartago. Yo esa frase de Esparza la tengo. Sí, Esparza que además es un hombre que conoce muy bien la historia de España, pero bueno, sí. No sé por qué le adjudicas a los cartagineses. La verdad es que los cartagineses son un pueblo totalmente desconocido, porque los romanos cuando arrasaron Cartago lo hicieron a la conciencia. Lo hicieron bien, ¿no? Sí, no se andaron luego con... me sembráis sal aquí. Esto lo dejáis fino. Exquisito. Fenomenal. Chicos, pues muchísimas gracias, Álvaro, encantado. Nos veremos más. Y Antonio, pues un placer siempre venir aquí a veros. Nos lo pasamos tú y yo muy divertido, porque nos sabemos casi las mismas historias. Tú sabes más que yo. Sabes más, ¿no? Que va. Por eso quiero hacer una cosa contigo, para ver si alguna vez hago una cosa bien. Venga. Bueno. Gracias, chicos. Paco, muchas gracias. Hasta luego.